José Carlos Livaneo, Tendencias pedagógicas en la práctica escolar. Partiendo de estos interrogantes, el autor analiza presupuestos teóricos y metodológicos de diversas tendencias pedagógicas y ofrece a los maestros una orientación para analizar su práctica docente. Las prácticas escolares contienen, explícita o implícitamente, sus presupuestos teóricos. La modalidad con que los profesores trabajan y seleccionan las materias o eligen técnicas de enseñanza y evaluación dependen mucho de cómo conciben la finalidad de la práctica docente. La mayoría de los docentes probablemente basan su práctica en prescripciones tradicionales que se transforman en sentido común o en ejemplos de colegas con más experiencias. Pero hay, sin duda, un buen número de docentes que desea realizar un trabajo más consecuente y no sabe cómo. Inclusive existen aquellos que adoptan la tendencia de moda, sin reflexionar sobre si esta elección apunta a las respuestas buscadas. En un artículo publicado en 1981, Schiaviani describió con mucha propiedad ciertas confusiones que se enmarañan en la cabeza de los maestros. En un cuadro contradictorio en que se encuentra el docente, su cabeza es escuela no vista, la realidad es pedagogía oficial, no acepta la línea crítica porque no quiere recibir la denominación de agente represor. En función de estas constataciones, se pretende en este artículo hacer un relevamiento exploratorio de las tendencias que se han afirmado en las escuelas a través de la práctica de los docentes, ofreciendo una breve exposición de los presupuestos teóricos y metodológicos de cada una de ellas. Las tendencias pedagógicas fueron clasificadas en liberales y progresistas, a saber, a. Pedagogía liberal. El término liberal no tiene el sentido de avanzado, democrático, abierto como se acostumbra a usarlo. La doctrina liberal apareció como justificación del sistema capitalista que, al defender la preponderancia de la libertad y de los intereses individuales en la sociedad, estableció una forma de organización social basada en la propiedad privada de los medios de producción, también denominada sociedad de clases. La pedagogía liberal, por lo tanto, es una manifestación propia de ese tipo de sociedad. La pedagogía liberal sostiene la idea de que la escuela tiene por función preparar los individuos para el desempeño de papeles sociales, de acuerdo con las aptitudes individuales. El énfasis puesto en el aspecto cultural esconde la realidad de las diferencias de clases, pues aunque difunde la idea de la igualdad de oportunidades no tiene en cuenta la desigualdad de condiciones. A1. Tendencia liberal conservadora. Papel de la escuela consiste en la preparación intelectual y moral de los alumnos para asumir su posición en la sociedad. El compromiso de la escuela es para con la cultura. Los problemas sociales pertenecen a la sociedad. El camino cultural en dirección al saber es el mismo para todos los alumnos, siempre que se esfuercen. Así, los más capaces deben luchar para superar sus dificultades y conquistar su lugar junto a los más capaces. Contenido de enseñanza son los conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas y transmitidos a los alumnos como verdades. Las materias de estudio procuran preparar al alumno para la vida y son determinadas por la sociedad y ordenadas en la legislación. Métodos se basan en la exposición verbal de la materia o la demostración. Tanto la exposición como el análisis son hechas por el docente observando los siguientes pasos. A. Preparación del alumno, definición del trabajo, repaso de la clase anterior, despertar el interés. B grande, presentación, destacar puntos centrales. Demostración. C. Asociación, combinación del nuevo conocimiento con lo ya conocido por comparación y abstracción. D. Generalización, de los aspectos particulares se llega al concepto general y a la exposición sistematizada. E. Aplicación, explicación de los hechos adicionales y resolución de ejercicios. El énfasis puesto en los ejercicios, en la repetición de conceptos o fórmulas y en la memorización, apunta a disciplinar la mente y formar hábitos. Relación profesor-alumno, la idea de que la enseñanza consiste en repasar los conocimientos para el espíritu del niño es acompañada de otra, la de que la capacidad de asimilación del niño es idéntica a la del adulto, solo menos desarrollada. Los programas, entonces, deben estructurarse en progresión lógica establecida por el adulto, sin tener en cuenta las características propias de cada edad. El aprendizaje es así receptivo y mecánico. La transferencia del aprendizaje depende del entrenamiento. La evaluación se da por verificaciones a corto plazo, interrogatorios orales, deberes, o de plazo más largo, pruebas escritas y tareas para el hogar. El refuerzo es, en general, negativo, castigo, notas bajas, llamado a los padres, a veces es positivo, emulación, clasificaciones.
Manifestaciones en la práctica escolar. En la descripción presentada se incluyen las escuelas religiosas o laicas que adoptan una orientación humanista, clásica, siendo que ésta se aproxima más al modelo de escuela predominante en nuestra historia educacional. La llamada pedagogía de los modelos, divulgada por una obra de Chartier, 1978, aclara bastante el pensamiento liberal conservador de muchos docentes. Ella parte de una tradición cultural y atribuye a la educación la función de ofrecer a los alumnos modelos de imitación, autores y obras clásicas, ejemplos, pero permitiendo al alumno la revaloración personal de estos modelos. La enseñanza behaviorista es la versión modernizada y tecnicista de la concepción pedagógica conservadora. Su representante más conocido es Skinner. A2. Tendencia liberal renovadora progresivista. Papel de la escuela. La finalidad de la escuela es adecuar las necesidades individuales al medio social y, para ello, se debe organizar de manera de tratar, cuanto sea posible, la vida. Tal integración se da por medio de experiencias que deben satisfacer al mismo tiempo los intereses del alumno y las exigencias sociales. Contenidos de enseñanza. Los contenidos de enseñanza son establecidos en función de experiencias que el sujeto vivencia frente a desafíos cognitivos y situaciones problemáticas. Se le otorga mucho más valor a los procesos mentales y habilidades cognitivas que a los contenidos organizados racionalmente. Se trata de aprender a aprender, o sea, es más importante el proceso de adquisición del saber que el saber propiamente dicho. Métodos de enseñanza. La idea de aprender haciendo está siempre presente. Se valorizan las tentativas experimentales, la investigación, el descubrimiento, el estudio del medio natural y social, el método de solución de problemas. Relación docente-alumno. No hay un lugar privilegiado para el docente, su papel es auxiliar al desarrollo libre y espontáneo del niño. Si interviene es para dar forma al razonamiento de él. La disciplina surge de la toma de conciencia de los límites de la vida grupal. El alumno disciplinado es aquel que es solidario, participante, respetuoso de las reglas del grupo. Presupuestos de aprendizaje. La motivación depende de la fuerza de la estimulación del problema y de los esquemas de asimilación ya disponibles en el alumno. Es fundamental que la situación problemática corresponde a los intereses de los alumnos, que recurra a aspectos motivacionales internos. Así, aprender se transforma en una actividad de descubrimiento siendo el ambiente el medio estimulador. La evaluación es fluida e intenta ser eficaz en medida en que los esfuerzos y los éxitos son rápida y explícitamente reconocidos por el docente. Manifestaciones en la práctica escolar. Los principios de la pedagogía progresitivista han sido difundidos en larga escala en los cursos de licenciatura y muchos docentes sufren su influencia. Su aplicación es reducidísima, no solo por falta de condiciones objetivas como también porque se choca con una práctica pedagógica básicamente tradicional. A3. Tendencia liberal renovadora no directiva. Papel de la escuela. Se acentúa en esta tendencia el papel de la escuela en la formación de actitudes. La preocupación central pasa por los problemas psicológicos más que por los pedagógicos o sociales. Todo esfuerzo está puesto en crear un clima favorable a un cambio dentro del individuo, a una adecuación personal a las solicitudes del ambiente. El resultado de una buena educación es semejante al de una buena terapia. Contenidos de enseñanza. El énfasis que esta tendencia pone en los procesos de desarrollo de las relaciones y de la comunicación relega un papel secundario a la transmisión de contenidos. Los procesos de enseñanza buscan facilitar a los estudiantes los medios para que encuentren por sí mismos los conocimientos que, entre tanto, son indispensables. Métodos de enseñanza. Se evitan los métodos tradicionales, prevaleciendo casi exclusivamente el esfuerzo del docente para desarrollar un estilo propio que facilite el aprendizaje a los alumnos. Rogers explicita algunas de las características del profesor facilitador: aceptación de la persona del alumno, capacidad de ser confiable, receptivo y tener plena convicción en la capacidad de su autodesarrollo. Relación docente-alumno. Propone una educación centrada en el alumno, tendiendo a formar su personalidad a través de la vivencia de experiencias significativas que le permitan desarrollar características inherentes a su naturaleza. El maestro es un especialista en relaciones humanas al garantizar el clima de vinculación personal y auténtico. Ausentarse es la mejor forma de respeto y aceptación plena del alumno. Toda intervención es amenazadora, inhibidora del aprendizaje. Presupuestos de aprendizaje. La motivación resulta del deseo de adecuación personal en la búsqueda de autorrealización personal y es un acto interno. Aprender es modificar sus propias percepciones, de allí que solo se aprende lo que está significativamente relacionado con estas percepciones. La evaluación escolar pierde enteramente sentido privilegiando la autoevaluación. Manifestaciones en la práctica escolar. El inspirador de la pedagogía no directiva es Carl Rogers,
más psicólogo clínico que educador. Sus ideas influencian un número expresivo de educadores y profesores, principalmente orientadores educacionales y psicólogos escolares que se dedican al asesoramiento. B grande, pedagogía progresista. El término progresista, tomado a partir de Smithers, 1974, es usado aquí para designar las tendencias que, partiendo de un análisis crítico de las realidades sociales, sustentan implícitamente las finalidades sociopolíticas de la educación. Evidentemente, la pedagogía progresista no tiene manera de institucionalizarse en una sociedad capitalista, de ahí que ella es un instrumento de lucha de los docentes junto con otras prácticas sociales. B grande 1, tendencia progresista liberadora. Papel de la escuela. La educación liberadora cuestionada concretamente la realidad de las relaciones del hombre con la naturaleza y con los otros hombres, apuntando a una transformación. Por eso es una educación crítica. Contenidos de enseñanza, denominados temas generadores, son extraídos de la problematización de la práctica de vida de los educandos. Lo importante no es la transmisión de contenidos específicos, sino despertar una nueva forma de relación con la experiencia vivida. La transmisión de contenidos estructurados desde fuera es considerada invasión cultural o depósito de información, porque no emerge del saber popular. En ningún momento el inspirador y mentor de la pedagogía liberadora, Paulo Freire, deja de mencionar el carácter esencialmente político de su pedagogía, lo que según sus propias palabras, impide que ella sea puesta en práctica, en términos sistemáticos, en instituciones oficiales antes de la transformación de la sociedad. Su actuación se da más a nivel de educación extraescolar, métodos de enseñanza. Para hacer un acto de conocimiento, el proceso de alfabetización de adultos demanda, entre educadores y educandos, una relación de auténtico diálogo, aquella en la que los sujetos del acto de conocer se encuentran mediatizados por el objeto de conocimiento. El diálogo compromete activamente a ambos sujetos del acto de conocer, educador, educando y educando, educador. El docente es un animador que, por principio, debe descender al nivel de sus alumnos, adaptándose a sus características y al desenvolvimiento propio de cada grupo. Debe caminar junto, intervenir lo mínimo indispensable, aunque no se prive de brindar una información más sistematizada cuando sea necesario. Relación docente-alumno. En el diálogo como método básico, la relación es horizontal, en el que el educando y educador se posicionan como sujetos en el acto de conocimiento. Se elimina toda relación de autoridad. Se trata de una no directividad, pero no en el sentido del docente que se ausenta, como en Rogers, sino que permanece vigilante para asegurar al grupo un espacio humano para pronunciar su palabra, para expresarse sin neutralizarse. Presupuestos de aprendizaje. La propia definición de educación problematizadora como correlación de la educación liberadora revela la fuerza motivadora del aprendizaje. Aprender es un acto de conocimiento de realidad concreta, esto es de la situación real vivida por el educando y solo tiene sentido si resulta de una aproximación crítica a esa realidad. Manifestaciones en la práctica escolar. La pedagogía liberadora tiene como inspirador y divulgador a Paulo Freire. B grande 2. Tendencia progresista libertaria. Papel de la escuela. La pedagogía libertaria espera que la escuela ejerza una transformación en la personalidad del alumno en un sentido libertario y autogestionario. La idea básica es introducir modificaciones institucionales a partir de los niveles subalternos, que luego van a ir contaminando todo el sistema. La pedagogía libertaria, en su modalidad más conocida entre nosotros, la pedagogía institucional pretende ser una forma de resistencia contra la burocracia como instrumento de la acción dominadora del Estado que todo controla, profesores, programas, pruebas, etc., quitando autonomía. Contenidos de enseñanza. Las materias son colocadas a disposición del alumno, pero no exigidas. Son un instrumento más porque lo importante es el conocimiento que resulta de las experiencias vividas por el grupo, especialmente la vivencia de mecanismos de participación crítica. Conocimiento aquí no es la investigación cognitiva de lo real para extraer de respuestas a necesidades y exigencias de la vida social. Métodos de enseñanza. Se trata de poner en manos de los alumnos todo lo que fuera posible, el conjunto de la vida, las actividades y las organizaciones de trabajo dentro de la escuela. Los alumnos tienen libertad de trabajar o no, quedando el interés pedagógico en la dependencia de sus necesidades o de las del grupo. Relación docente-alumno. La pedagogía institucional busca en primer lugar transformar la relación docente-alumno en el sentido de la no directividad, esto es,
Considerar desde el comienzo la ineficacia y la nocividad de todos los métodos basados en las obligaciones y amenazas. Nada impide que el docente se ponga al servicio del alumno, sin imponer sus concepciones e ideales, sin transformarlo en objeto. El docente es un orientador y un catalizador, él se mezcla con el grupo para la reflexión en común. Al profesor cabe la función de consejero y otras veces de instructor. En ningún momento esos papeles del profesor se confunden con el modelo, pues la pedagogía libertaria niega toda forma de poder o autoridad. Presupuestos de aprendizaje, las formas de las instituciones existentes, por su carácter impersonal, comprometen el crecimiento personal. El énfasis en el aprendizaje informal, vía grupo y la negación de toda forma de represión, buscan un desarrollo de personalidades más libres. La motivación está en el interés de crecer dentro de la vivencia grupal. Solo lo vivido, lo experimentado, es incorporado y utilizable en situaciones nuevas. La relevancia que se le otorga al saber sistematizado se basa sobre su posible uso práctico. De grande 3. Tendencia progresista de los contenidos. Papel de la escuela. La difusión del contenido es la tarea primordial. No contenidos abstractos, sino concretos y por lo tanto, indisociables de las realidades sociales. La función de la pedagogía de los contenidos es dar un paso al frente en el papel transformador de la escuela, pero a partir de las condiciones existentes. La condición clave para que la escuela sirva a los intereses populares es garantizar a todos una buena enseñanza, entendiendo esto como la apropiación de contenidos escolares básicos que tengan resonancia en la vida de los alumnos. La educación es una actividad mediadora en el seno de la práctica social global, o sea, una de las mediaciones por las que el alumno, a través de la intervención del docente y por su propia participación activa, pasa de una experiencia inicialmente confusa y fragmentada, sincrética, a una visión sintética, más organizada y unificada. Contenidos de enseñanza. No basta que los contenidos sean enseñados, aun bien enseñados, es necesario que se conecten de forma indisociable a su significación humana y social. Es más una relación de continuidad en que, progresivamente, se pasa de la experiencia inmediata y desorganizada al conocimiento sistematizado. No es que la primera aprehensión de la realidad sea equivocada, pero es necesario la ascensión a una forma de elaboración superior, conseguida por el mismo alumno, con la intervención del docente.